Bienvenidos a este video, somos el equipo de la Escuela de Psicología Clínica y nos basaremos en el libro Hombre de los Lobos de Sigmund Freud. Este está dividido en 9 capítulos. Bueno, Comenzamos. yo les hablaré acerca sobre Sigmund Freud, o mejor conocido como el padre del psicoanálisis. Sus días de Freud acabaron de los sufrimientos provocados por el cáncer de paladar que le fue diagnosticado en 1923. Su vida se apagó el 23 de septiembre de 1939 en Londres. Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Fairfield, Moravia, y fue el mayor de 6 hermanos. Su familia se vio obligada a trasladarse a Viena para intentar reflotar el negocio de lanas de su padre. Tras aprender español de forma autodidacta, Freud fundó junto con un amigo Edward Silverstein una especie de sociedad secreta a la que fue llamada Academia Castellana, en donde bajo los seudónimos de Scipion para Freud y Berganza para Silverstein emprendieron juntos la lectura de obras de Miguel de Cervantes, entre las que destaca El coloquio de los perros, en donde ellos escogieron sus apodos. Su obra más importante. En 1989 Freud publicó la que se considera su obra más importante e influyente, que fue nombrada La interpretación de los sueños, aunque la fecha oficial se estimaba y quedó establecida en 1900. La segunda de sus obras fue la que quedó en importancia. De esta manera quedó inaugurado una nueva disciplina y una nueva manera de entender la mente humana. Debido a la incomprensión que inicialmente provocaron sus teorías, Freud pasó años aislado tanto personal como profesionalmente. A pesar de ello, surgieron un grupo de adeptos que se convertiría en el germen del futuro movimiento psicoanalítico, entre los que se encontraban Carl Gustav Jung y Wilhelm Reich. El primer reconocimiento de Freud oficial como creador del psicoanálisis le llegó a Freud en 1902, cuando fue nombrado profesor extraordinario, hecho que el psicoanalista comentaría en una carta dirigida a Wilhelm Files, un médico psicólogo alemán, en la que sarcásticamente decía, como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su majestad. También Freud obtuvo su primer reconocimiento internacional en 1909, cuando la Universidad de Clark en Worcester, en Massachusetts, le concedió el título honorífico de doctor honoris causa, así con la intención de divulgar el psicoanálisis en los Estados Unidos y aprovechando la celebración del 20º aniversario de la fundación de la universidad. Y a pesar de sus reconocimientos de su trabajo, Freud recibió duros reverses. Una fue el abandono de Jung y el contraer un cáncer de paladar. El 23 de septiembre de 1939, ya con la salud deteriorada e incapaz de soportar el dolor que le producía la enfermedad, habló con su médico personal Max Schur y le recordó que la promesa que éste le había hecho, que era de sedarlo para ahorrarle el sufrimiento y la agonía. Schur le suministró 3 inyecciones de morfina y el padre del psicoanálisis murió de sobredosis. Sigmund Freud fue incinerado en el crematorio laico de Golders Green y ahí reposan sus cenizas junto a la de su esposa Marta. El primer capítulo se llama Puntualizaciones previas. Se trata de un joven que sufrió un quebranto patológico a los 18 años tras una infección de gonorrea. Varios años después del tratamiento se mostraba totalmente incapacitado. 10 años antes, él llevaba su vida como si nada, sus estudios, etc., sin sufrir algún trastorno. A los 4 años de edad había sufrido algo llamado zoofobia, mejor conocido como neurosis infantil. Su neurosis infantil fue estudiada por 15 años después. Fueron estudiados varios casos. El primer caso proporciona resultados más convenientes. El segundo caso era más instructivo. Esto los llevó a decir que lleva un alto interés teórico. Buen día, compañeros, yo les voy a explicar el capítulo 2, que habla sobre el contexto social y el historial clínico. Para empezar, el paciente era un niño que venía de una familia muy acaudalada. Esta familia, al tener mucho dinero, no tenía tiempo para el niño, ya que ambos padres trabajaban y lo dejaban a cargo de una niñera y de una institutriz. Durante el verano,
Él y su hermana la pasaban en una finca de invierno junto a sus abuelas y en el verano lo llevaban a una finca diferente en donde ellos podían asistir a la escuela. No importaba la época del año, ellos siempre estaban acompañados de su nana e institutriz. Cierto día, el niño hizo una rabieta y fue reprendido por la institutriz. Seguido de esto, el niño empezó a tener comportamientos muy extraños y que nunca había tenido. Cabe mencionar que su nana era la única que les daba afecto, ya que sus padres no estaban con ellos todo el día. La madre pensaba que las rabietas del niño era porque él demandaba cariño y apoyo de sus papás. Aún así, ellos trataban de darle cosas materiales para sustituir su ausencia. Conforme el niño fue creciendo, empezó a cometer pequeños delitos y empezó a tener deseos sexuales diferentes a los de todas las personas de su edad. En algún momento pensó en maltratar animales. Él nunca supo en qué momento se detonó su enfermedad, solo que cuando él ya se dio cuenta fue porque él pensaba cosas malas, pero solo estos pensamientos venían cuando veía agrupados cosas de tres. Por ejemplo, si veía 3 piedras juntas, él le daba el deseo de matar o de violar o de hacer algo malo, pero a su vez él pensaba en imágenes católicas, que en este caso serían José, María y Jesús. Eran sentimientos extraños, ya que a la vez él pensaba en cosas malas, pero en cuestión de segundos él comenzaba a creer en cosas de religiones. Después de cierta edad él se hizo muy católico, incluso se hizo un católico fanatista. Realmente nunca supieron dónde comenzó su enfermedad y cómo se desató, mucho menos. Yo les voy a hablar acerca del capítulo número 3, que se llama La seducción y sus consecuencias inmediatas. El concepto de seducción es persuadir y modificar la opinión de alguien. El capítulo trata acerca de una niña que seducía a su hermano, que era 2 años menor que ella. En el tormentoso estado de excitación sexual de la pubertad, él empezó a buscar personas que se parecieran a ella, por el simple hecho de que su hermano lo había rechazado. Él empezó a tener aptitudes masoquistas, empezó a buscar simplemente a las personas que tuvieran semejancias hacia su hermana. Pero él después de eso solo empezó a buscar a las personas como objeto sexual, no las veía como algo más que solamente objeto sexual. Freud en 1896 elaboró una hipótesis revolucionaria que se conocía como teoría de la seducción infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que Freud descubrió a la sexualidad como causa primaria de cuadros psicológicos y con ello impugnó a la psiquiatría tradicional. También nos decía que Freud tuvo mucha relación con la escuela clínica, ya que todas sus teorías afirmaban al sexo. Y decía que el sexo es el motor que mueve al hombre y a todo acto. A mí me tocó el capítulo 4, titulado como El sueño y la esencia primordial. Este capítulo inicia narrando el sueño de uno de sus pacientes que tenía entre 3 y 4 años de edad. Él se encontraba acostado con los pies hacia la ventana, donde se podía ver una hilera de viejos nogales. En uno de ellos, con ramas fuertes, se encontraba de 6 a 7 lobos de color blanco, que estaban sentados y lo miraban fijamente. Él, con temor a ser devorado, gritó tanto que logró despertarse. Llegó su niñera para tranquilizarlo, pero él sabía que había visto algo, pero no sabía si fue antes o después de dormir. Él sabía que ese fue su primer sueño de angustia, y de ahí hasta los 11 años él tenía miedo de soñar con cosas feas. Él había relacionado esas cosas con recuerdos de su infancia que le daban miedo. Su hermana, que era mayor, a veces le enseñaba una estampilla de un lobo cuando él menos se lo esperaba, cuando estaba distraído, y él le ocasionaba miedo, tanto así que a veces hasta lloraba. Después de eso,
él se dio cuenta que esa estampilla era del libro de la Caperucita Roja. Pero ¿por qué eran blancos los lobos? Cerca de una finca pasaba un rebaño de ovejas blancas, y a veces su padre le decía que lo acompañara, y él, orgulloso y encantado, le decía que sí. Pero un día pasó algo. Estalló entre las ovejas una enorme, mortal episodia. Pero ¿por qué estaban los lobos en los árboles? ¿Se acuerda que su abuelo le narró un suceso, pero no sabe si fue antes o después de su sueño? De un sastre que estaba trabajando y al momento de abrir la ventana entró un lobo y él, con tal de salvarse, lo agarró de la cola y se la arrancó de un tiro. El lobo salió corriendo, pero un día el sastre iba caminando por el bosque y vio que una manada de lobos se acercaba hacia él. Él, para salvarse, intentó subirse a un árbol y lo logró, pero se dio cuenta que en la manada había un lobo sin cola, y efectivamente era el que había entrado a su ventana. El lobo, con sed de venganza, quería devorarlo y le dijo a cada uno de los lobos que se subiera uno encima del otro para poder alcanzarlo. El sastre dijo que les arrancaría la cola y el lobo salió huyendo e hizo que cada uno cayera. Este cuento integra el antecedente al árbol en el cual aparecen los lobos, pero el complejo de la castración sale porque el sastre mutiló al lobo arrancándole la cola. ¿Pero por qué son 6 lobos? Al momento no pudo responder esa pregunta, pero después se dio cuenta que lo interpretó con 2 tipos de cuentos: el cuento de la Caperucita Roja y el cuento del lobo y las 7 cabritas. En el primero, le abren la panza al lobo para sacar a las personas que se comió y a los animales y los reemplazan por piedras. En el segundo, el lobo se echa harina para que las cabritas no lo identifiquen y se coma una a una. Una alcanzó a esconderse en la caja del reloj y el momento de que él se las comió, debajo de un árbol se acostó y empezó a roncar. Pero el motivo de su enfermedad había sido el miedo a su padre. Tanto su vida como su conducta en el tratamiento se mostraban regidas por su actitud. Se distinguía como miedo infantil. A veces algunos padres jugaban como te voy a comer, o incluso hubo un caso donde un abuelo le decía a sus nietos que les abriría la panza para ver qué habían en sus tripitas. El material latente del sueño hay algo que inspira a ser recordado como real. El sueño se refiere a un suceso realmente acaecido y no solo fantaseado. Solo puede tratarse de la realidad de algo desconocido. Sabía que el niño cumplía años por Nochebuena. Fue cerca de esas noches de esas fechas donde tuvo su sueño, porque él estaba fantaseado o excitado de que iba a tener doble regalo por su cumpleaños y por Nochebuena. Se dio cuenta que había más de eso. Cuando él estaba pequeño, de 1 año, año y medio, tenía esa época infantil donde tenía fiebres y depresión, y un día que tenía fiebre, una tarde calurosa, encontró a sus padres teniendo coito más de 3 veces, que eso le causó una impresión donde él sentía que iba a ser devorado por su padre y por eso sentía que el lobo lo miraba. Cayó entre las ovejas una enorme, mortal episodia. Pero ¿por qué estaban los lobos en los árboles? ¿Se acuerda que su abuelo le narró un suceso, pero no sabe si fue antes o después de su sueño? De un sastre que estaba trabajando y al momento de abrir la ventana entró un lobo y él, con tal de salvarse, lo agarró de la cola y se la arrancó de un tiro.
El lobo salió corriendo, pero un día el sastre iba caminando por el bosque y vio que una manada de lobos se acercaba hacia él. Él, para salvarse, intentó subirse a un árbol y lo logró, pero se dio cuenta que en la manada había un lobo sin cola, y efectivamente era el que había entrado a su ventana. El lobo, con sed de venganza, quería devorarlo y le dijo a cada uno de los lobos que se subiera uno encima del otro para poder alcanzarlo. El sastre dijo que les arrancaría la cola y el lobo salió huyendo e hizo que cada uno cayera. Este cuento integra el antecedente al árbol en el cual aparecen los lobos, pero el complejo de la castración sale porque el sastre mutiló al lobo arrancándole la cola. ¿Pero por qué son 6 lobos? Al momento no pudo responder esa pregunta, pero después se dio cuenta que lo interpretó con 2 tipos de cuentos: el cuento de la Caperucita Roja y el cuento del lobo y las 7 cabritas. En el primero, le abren la panza al lobo para sacar a las personas que se comen y a los animales y los reemplazan por piedras. En el segundo, el lobo se echa harina para que las cabritas no lo identifiquen y se coma una a una. Una alcanzó a esconderse en la caja del reloj y al momento de que él se las comió, debajo de un árbol se acostó y empezó a roncar. Pero el motivo de su enfermedad había sido el miedo a su padre. Tanto a su vida como su conducta en el tratamiento se mostraban regidas por su actitud. Se distinguía como miedo infantil. A veces algunos padres jugaban como te voy a comer, o incluso hubo un caso donde un abuelo le decía a sus nietos que les abriría la panza para ver qué habían en sus tripitas. El material latente del sueño hay algo que inspira a ser recordado como real. El sueño se refiere a un suceso realmente acaecido y no solo fantaseado. Solo puede tratarse de la realidad de algo desconocido. Sabía que el niño cumplía años por Nochebuena. Fue cerca de esas noches de esas fechas donde tuvo su sueño, porque él estaba fantaseado o excitado de que iba a tener doble regalo por su cumpleaños y por Nochebuena. Se dio cuenta que había más de eso. Cuando él estaba pequeño, de 1 año, año y medio, tenía esa época infantil donde tenía fiebres y depresión, y un día que tenía fiebre, una tarde calurosa, encontró a sus padres teniendo coito más de 3 veces, que eso le causó una impresión donde él sentía que iba a ser devorado por su padre y por eso sentía que el lobo lo miraba fijamente. Esa escena primaria fue la que dio postura a los lobos por la posición animal que tenía la madre en ese momento. El paciente le tenía fobia al lobo porque él pensaba que si se portaba mal se lo comería, le tendría que tener miedo. Incluso la alcanzó a asociar con uno de sus maestros, con un tigre. Igual, porque se sentía no se sentía con la fuerza como de enfrentarlo y sabía que se tenía que esconder, como en el cuento, como la cabrita en la caja para que no lo comiera. Y el fenómeno de la escena fue que su madre no mostró como cierto temor, sino dio a entender cierta satisfacción del acto que estaba pasando. Y descubrió que él quería ser intimidado o incluso ser golpeado, pero quería tener la satisfacción que su madre también tenía esa vez. Y en respecto a la fobia del lobo, sentía que si él
sentía esa satisfacción, su padre tenía que castrarlo. Bueno, yo les hablaré de lo más importante del quinto capítulo llamado Algunas discusiones. En este capítulo habla sobre la neurosis, ya que empiezan a hacer experimentos con la gente adulta, y ahí se dieron cuenta que la gente no admitía las premisas del psicoanálisis. Además, juzgaban sus resultados como artificiosos. Entonces, de ahí decidieron irse con los niños, de 1 año a 4 años. Y de ahí se dieron cuenta que los niños logran recoger un proceso muy complicado, logrando conservarlo de una manera tan firme y constante en su inconsciente. Además, propusieron que mediante algún procedimiento pueda lograrse hacer consciente de una manera coherente y convincente. Ellos trataban de buscar la causa de la neurosis en los momentos serios de la vida, lo cual suponían que la sustantibilidad de la infancia es solo un espejismo que provoca el análisis de la tendencia de los neuróticos para expresar sus intereses del presente y reminiscencias y símbolos del lejano pasado, lo cual la trayectoria del análisis debía ser exactamente igual a la de los análisis ingenuos, que tiene por verdades y mediante la transmitación de las fantasías infantiles podría iniciarse un segundo tramo del tratamiento y sacarlo hacia la vida real. Además, decían que las escenas infantiles no eran reproducidas en la cura como recuerdos, sino que eran los resultados de la construcción. Entonces, los analistas sabían que la cura lograda de un paciente es la cual comunicaba un buen número de recuerdos infantiles espontáneos, por cuyo aflorecimiento ellos utilizaron un historial clínico. Bueno, yo les voy a hablar sobre la neurosis obsesiva, la cual produjo el revelo de los síntomas de angustia por síntomas obsesivos. Bueno, en la época, primero, la prehistoria hasta la introducción, dentro de la cual cae la escena primordial. La segunda, la época de la alteración del carácter, hasta el sueño de angustia. El tercero, la zoofobia, hasta la introducción de la religión. Y a partir de entonces, la época de la neurosis obsesiva. En esta situación instantánea y pareja de una frase por la siguiente no estaba ni en la naturaleza de la circunstancia ni en la de nuestros pacientes. En lo contrario, lo característico era la conservación de todo lo pasado y la coexistencia de las más diversas corrientes. La conducta díscola no desapareció al emerger la angustia y prosiguió poco a poco en la época de la beatería. En esta última frase ya no contaba la fobia al lobo. Su trayectoria de una neurosis obsesiva fue discontinuada. Por otro, el anexo de esos pensamientos recordados con los síntomas de que informaban, así como la inserción de estos dentro de su desarrollo sexual, lo cual él sufría o tenía angustia, depresión y su predominante actitud sobre masoquismo hacia su padre. Hablaremos sobre el capítulo 7, que es el erotismo anal y complejo de castración. En sí trata sobre una persona que tiene problemas intestinales, pero él los relaciona con muchas cosas. Para empezar, sobre una enfermedad que tuvo su mamá cuando él era muy pequeño. Se supone que era una enfermedad gastrointestinal, pero como tenía sangre al momento de defecar, pues se relacionaba con que era una enfermedad que le iba a producir la muerte, al igual que también pensó
que las mujeres estaban castradas porque tenían una cortadura en su parte íntima. Esto él decía que era como una manera de reproducción, lo cual pues creció, por así decirlo, con un complejo sobre las mujeres de que ellas eran castradas para hacer un órgano reproductor, solamente eso. También es de que es una persona que tiene mucho dinero, pero no sabía en verdad cómo utilizarlo, no sabía ocuparlo bien, no sabía si era egoísta, si era una persona amable, pero es así. Con el paso del tiempo él tuvo varias enfermedades cuando tenía la edad de 1 año y medio, 2 años y medio y 4 años y medio. Tenía la enfermedad, como ya lo mencioné al principio, eran problemas intestinales, los cuales en esta parte de su vida le volvieron a aparecer. Consultó a un médico y fue cuando se descubrió que tenía una enfermedad, lo cual le provocaba pues tener algunos malestares que le producían defecar, pero bueno, a él no le daba vergüenza porque había ocasiones en las que defecaba en su cama. Él ya sabía que para él era algo normal debido al problema que tenía, pero era algo que él quería solucionar porque ella no quería vivir con ese tormento, al igual que su mamá lo había dicho en una ocasión, ya no aguantaba vivir así y él también ya no aguantaba, por lo cual pues le quiso poner un remedio a eso. Bien, retomando el capítulo, vamos a hablar sobre el complejo de castración. Como mi compañera les comentaba, el muchacho vio a sus padres teniendo relaciones sexuales a la edad de 1 año y medio. Él pensaba que las relaciones sexuales se hacían mediante el ano. Posteriormente su padre intentó explicarle, mencionándole que se hacían con el pene y la vagina. Sin embargo, él negó esto y siguió pensando que se hacía mediante el ano, lo que generó una conducta homosexual, que de acuerdo al contexto social estaba equivocado. Posteriormente él pensó que su padre castraba a su madre para que no tuviera pene y de esta forma pudieran tener relaciones sexuales mediante una fisura que ella tenía, como ya lo explicó mi compañera. También incluso llegó a pensar que él tendría que castrar a su próxima pareja. Sin embargo, y con el paso del tiempo, él entendió o manejaba que la castración no era solamente la pérdida del pene, sino que era la pérdida de alguna parte del cuerpo. Y finalmente también mencionan la teoría de Freud, en la cual dice que el niño odia a su padre por interponerse entre el amor de la madre y él. Yo les hablaré sobre el capítulo 8, complementos desde el tiempo primordial. Este habla de que el sujeto lanza con un acento indiferente una observación que aparentemente no tenía importancia, a la que luego se agrega algo que despierta la atención del médico, hasta hacerle reconocer que aquel insignificante fragmento de recuerdo era la clave de los enigmas más importantes integrados en la neurosis del enfermo. Muy al comienzo, el paciente había referido un recuerdo de la época en que su conducta díscola solía volcarse en angustia. Perseguía una bella mariposa, grande, veteada de amarillo, cuyas alas terminaban en prolongaciones puntiagudas. Este recuerdo terminaba en tiempo, la angustia ante la mariposa veteada de amarillo que se remontaba a ella. Probaba que había tenido un contenido significativo o que se había vuelto posible prestar con posterioridad. Estaba destinado a completarse con certeza. Desde esta conclusión insatisfactoria pasó al tratamiento del problema, que intentó en sus conferencias de introducción al psicoanálisis. A esa misma época pertenece también un obscuro conocimiento de una fase en que no quería comer nada que no fuera golosinas, lo que causó una preocupación por salud. El análisis sería insuficiente si no nos permitiera entender la queja que el paciente resumía en su padecer. Capítulo 9. Recapitulación y problemas espirituales. Dentro de este capítulo, el autor menciona problemáticas encontradas en los capítulos anteriores que él relaciona con el placer sexual, la sexualidad y la neurosis desencadenada por distintos acontecimientos ocurridos durante la infancia. Uno de ellos es la perturbación al placer de comer. Esta es la primera organización sexual reconocible, llamándola canibálica u oral. Dentro de esto se encuentra el canibalismo, el miedo a ser devorado por el lobo y la angustia de ser poseído sexualmente por su padre. Esto se genera debido a que la imagen del lobo representa a su padre, ya que cuando él recurría a regaños tiernos, jugaba con él a que el lobo podría comérselo. Otro de los acontecimientos que se muestran como importantes es la
muestra defectos retardados a la perturbación después de observar un coito ocurrido entre sus padres a la edad de 1 año y medio. A partir de esto se generan distintas problemáticas como el miedo a la castración. Menciona el proceso represivo sexual, dentro del cual se rechazan las metas masoquistas y homosexuales, formando de este una fobia. Esto es generado por el miedo a la castración, y el miedo a la castración es consecuencia de la angustia de la represión homosexual. Posterior a estas problemáticas, el niño comienza a cambiar su forma de comportarse y comienza a ser menos dócil con sus padres. Para remediar esto, el niño encuentra en la imagen de Dios y Cristo y en la religión ayuda, y esto beneficia a que el niño cerril y angustiado que era se convierta en un niño social, moral y educable. Esto a través de la mezcla entre la satisfacción, sublimación y desvío de lo sexual y procesos espirituales. El niño encuentra en la espiritualidad una ayuda desviando sus deseos sexuales y ayuda a mejorar su actitud.